que hacíamos cada una de las Ave María, nosotros respondíamos: Santa María, Madre de Dios. Otra vez, Santa María, Madre de Dios. La Theotokos, la Madre de Dios. Ese es el primer dogma mariano. Esta noche vamos a estar trabajando. María como Madre de Dios. Y este dogma es muy antiguo. ¿Se acuerdan la oración que aquí nuestra hermana nos recitó al final del rosario? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre. Pero usted sabe una cosa, esa es la oración más antigua que se tiene sobre María, que data del siglo III, alrededor del 250 después de Cristo. La más antigua, escrita en griego, que la vamos a rezar también al final de la presentación. Esa es la más antigua, la Theotokos, María, Madre de Dios. Para iniciar, ¿verdad? Vamos a primero explicar lo que es eso del dogma, lo que son los dogmas dentro de la iglesia. Si me pueden decir, por favor, bien, alguien que me ayuda con la lectura, porque a mí me gusta que esto sea participativo. Vamos por aquí. Una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles, ya a través de la Escritura, ya de la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. ¿Qué hay de parte aquí? Es una verdad de fe, que pertenece a la fe y a la moral, y que tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, la Biblia, y en la tradición apostólica, ¿verdad? Fue pasando de los apóstoles a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, y por ahí para abajo hasta acá, hasta nuestros días. Eso es lo que nosotros conocemos como tradición, la tradición. Y obviamente, propuesta por la iglesia. A esto, esa propuesta de la iglesia llamamos nosotros magisterio. Y esas tres cositas unidas, la escritura, la tradición y el magisterio, son las verdades reveladas, es la revelación a la que nosotros obviamente debemos creer. Y entonces la iglesia lo que hace es que lo promulga públicamente para que no haya duda respecto a ese asunto. Por eso vamos a ver que este dogma debió ser proclamado solemnemente en un concilio, después de un proceso de reflexión, de análisis, y ante la situación de una herejía que se había dado en la época, un error que se estaba dando en la época. Ahora vamos a explicar cuál. Brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada y definida por la iglesia. Tiene que ser definida públicamente. El Papa, cuando proclama un dogma, tiene que hacerlo ex cátedra, con la intención propia de querer decir que eso específicamente lo debemos creer todos, porque es una verdad revelada. Seguimos por aquí. ¿Dudas o preguntas? Tienen que todo de maestro, como que yo siempre lo practico. Vamos en esa. Dale, vamos para adelante. Bien, dentro de la iglesia existen 4 dogmas proclamados, dogmas marianos. Vamos a ver si logramos con la imagen identificar cada uno de esos dogmas. Vamos aquí al primero. ¿Cuál es ese dogma? María, Madre de Dios, la Theotokos. El segundo, La Asunción, la Anunciación. la virginidad de María. María, ¿verdad?, fue virgen antes, durante y después del parto. La virginidad de María. El tercero, la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, o sea que María no tuvo pecado. Dios la predestinó desde el inicio, la preparó desde el inicio para que fuese la madre de Jesús. Con eso no quiere decir que no contara con ella a la hora de proponer el proyecto de salvación. Eso lo vamos a ver ahorita en la Sagrada Escritura. Aunque ya Dios la había reservado desde siempre
para que fuera la madre del Señor, no quiere decir que no contara con ella, porque para eso le envía el ángel y le pregunta, le dice, le cuestiona, y dice, espérate, ¿cómo va a ser esta vaina? Y ahorita vamos a ver cómo será el asunto. Y el último dogma proclamado fue el de la Asunción. Había un problema aquí, grande. Luego ya cuando el Padre les explique, les indicará ese asunto. Los ortodoxos decían que María se había muerto o no, se había dormido. Y ellos celebran la dormición de María. Para los cristianos latinos, María había muerto como cualquier ser humano. Entonces había como esa doble pelea. Y el Papa, para evitar esa situación de que si se murió, la Virgen fue elevada al cielo. Fue elevada, no por sus méritos, sino por los méritos de su Hijo Jesucristo. Todos esos dogmas son por mérito de Jesucristo. No por lo que ella fue, porque es humana como cada uno de nosotros, sino que por haber sido la madre de Jesús, es que entonces merece ser llamada la bienaventurada. Siempre hay siempre erróneamente nos reclaman a nosotros que nosotros adoramos la Virgen. Nosotros no adoramos la Virgen, solo a Dios se adora. Adoramos a Dios en sus diversas personas, ¿verdad? Padre, el Hijo, el Espíritu. Adoramos a Dios. Veneramos a la bienaventurada Virgen María, así como veneramos a los santos. Hay un término que se llama, para este tipo de veneración a la Santísima Virgen, el término es hiperdulía. Es un cariño mayor al que tenemos con los santos. Porque para nosotros los santos son aquellas personas que nos sirven a nosotros de testigo, de testimonio, para poder llegar a Dios y a Jesucristo. Son aquellos que se nos han propuesto como modelos. Pero la Santísima Virgen, por haber sido la madre de Jesucristo, le tenemos un cariño especial. Primero que también Jesucristo nos la dio en la cruz a nosotros como madre, en la figura de Juan. Madre, ella a tu hijo, ella a tu hijo. En el momento de la cruz, Jesús nos la entrega a nosotros, a la iglesia, como madre. Y esos son los 4 dogmas marianos que tenemos en la iglesia. Vamos a centrarnos solamente en el dogma de María como madre de Dios. Bien, ¿alguien más que me diga por ahí? Por favor. La iglesia se fijó en María por causa de Jesús. Desde la Biblia vemos aparecer a María relacionada con Jesús. Ella es nombrada en el Evangelio de Lucas, el nombre de la Virgen era María, porque Jesús al encarnarse tuvo que hacerlo en una persona concreta de carne y hueso, con nombre y apellido, perteneciente a una familia y a un pueblo concreto. Como les decía anteriormente, el aprecio de María es por causa de Jesús, por haber sido la madre de Jesús, no por los méritos propios de ella como persona humana, sino por lo que ella realizó, por la misión que tuvo específicamente de traer al mundo, de encarnar a Jesucristo. Y es importante porque Dios pudo haber realizado el plan de salvación de cualquier otra manera. Dios es Dios. Dios puede bajar así, oculto, que aparecí, vi pum bam, aquí estoy yo, y vamos, no, pero Él quiso utilizar la vía natural y encarnarse en una historia concreta, en un pueblo concreto, en una familia concreta. Ese relato lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 27 y siguiente. Obviamente la parte humana, podríamos decirlo así, o la física humana de Jesucristo la quiere de María, así como cada uno de los
vamos a decirlo así, ¿verdad? Adquieren de sus madres la parte humana, obviamente. Entonces, fue necesario que eso fuera de la manera natural para que pudiésemos entender y comprender el misterio que Dios quería para con el ser humano y el proyecto de salvación que se iba a llevar a cabo a través de él. Podríamos decir que María fue el primer sagrario. El primer sagrario. El vientre de María fue el primer sagrario, porque llevó a Jesucristo. Lo trajo ahí. Y el primero en reconocer a Jesucristo como Señor fue un no nacido. ¿Te había pensado eso? ¿Quién fue el primero que lo reconoció a Jesucristo? San Juan. Juan Bautista, su primo, porque tan pronto su madre recibe el saludo, la criatura salta del vientre de su madre, de Isabel. Por tanto, quien primero reconoce a Jesucristo fue Juan, fue una persona no nacida. Tanto que quizás nos critica por la defensa de la vida, obviamente tenemos otros principios también dentro de eso, pero la primera persona en reconocer a Jesucristo fue un no nacido. Seguimos por aquí. ¿Una duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Cómo bien? Vamos por ahí. Theotokos es un término griego. Theo es Dios, tokos, madre de, genitivo, madre de Dios. Esa es la forma griega de definir la maternidad de María. ¿Alguien que me lea por aquí? Me gusta la cosa participativa, por aquí vamos. Los padres griegos aplicaron a María el título Theotokos, portadora de Dios. Ya en el siglo III, los concilios de Éfeso y Calcedonia defendieron este título. En Occidente, María fue venerada de forma similar como Madre de Dios. En el antiguo canon romano es conmemorada como la siempre virgen Madre de Jesucristo, nuestro Señor. Ya desde el siglo III hubo la necesidad de definirlo. Y vamos a explicar un poquito de por qué hubo que definirlo. Había un sacerdote que se llamaba Nestorio y un movimiento que él había creado, el nestorianismo, que estaba promulgando un error dentro de la iglesia, donde Nestorio decía o promulgaba de que la persona humana, de que la divinidad y la humanidad de Jesús eran dos cosas diferentes y que eran dos personas diferentes centradas en una sola. Lo divino y lo humano como dos personas diferentes en una sola persona. Que cuando sufría, por ejemplo, en la cruz, Jesús solo estaba sufriendo la parte humana de Jesús, no la parte divina. Por tanto, serían dos personas totalmente separadas. Como por ejemplo, si yo digo por aquí, déjame ver el nombre. Jonás. Porque tragó la ballena. Sí, porque justamente hoy la lectura bueno, pero dice ballena, dice un gran pez. Jonás, ¿a qué tú te dedicas, Jonás? ¿Estudias qué hora estás estudiando? Ok, educación preescolar. O sea que vamos a pensar que el futuro te va a ser maestro de educación preescolar. Muy bien. El nombre de tu mamá. Santa. Muy bien. Es como si diríamos, ¿verdad? En este caso, con respecto a María, que María es la madre de Jonás, pero no la madre del maestro de educación preescolar. No podemos separar al maestro de preescolar de Jonás, porque los dos son la misma persona. Es como si decir, Sandra es la mamá de Jonás, pero no es la mamá del maestro. O sea, sí es la misma persona. Por eso si decimos que María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, por tanto María es la madre de Dios. No podemos separar una cosa de la otra. Es decir, que entonces
O es una cosa o es la otra. O es humano o es divino. Jesucristo es 100% humano y 100% divino. No es mitad y mitad. No es que yo la mitad humana o la parte, podemos dividirla, la parte humana de la parte divina. No, son una misma cosa. Por tanto, la mamá de Jonás es la mamá del maestro de educación moral. Siempre digo la vuelta de asunto, ¿no? Bien. Desde antiguamente ya se hablaba de María como esa portadora, la portadora de Dios, la que trae a Dios al mundo, la que ayuda a que ese proceso de salvación se dé. Y obviamente tanto para los padres griegos como para los latinos se reconoce a María como esa madre de Dios. Por eso cuando hablamos del canon romano nos estamos refiriendo a la plegaria eucarística primera que hacemos, que es muy larga. Muy pocas veces la hacemos en la misa. A los curas no les gusta hacerla, porque ahí tiene larga. A veces no saben ni cómo hacerla. Pero es la más hermosa, la más antigua. Y ahí en ese canon romano se habla de la bienaventurada Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. En ese momento. Ya desde la antigüedad, desde la misa más antigua, o el canon, o la celebración, o la liturgia más antigua, se hace conmemoración de María como Madre de Dios. Es el concilio de Éfeso donde se define ese dogma mariano. Por allá atrás, alguien que me ayude allá atrás. Está dormido, vamos a ver. Allá, sí, tú misma, que pusiste de pie. Ah, pues venga, tú echa para acá, para que pueda ver bien. Esa fue la definición propiamente del concilio de Éfeso, del año 431. El Emanuel, ¿qué significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros, o sea que ese que hizo su tienda, que se abajó, que se encarnó, que se hizo hombre, es verdaderamente Dios y por tanto la Virgen es su madre. Vamos a ver, Cristo, ¿qué significa Cristo? Cristo es el término Mesías, es el que va a ser enviado. Pero entonces Cristo, el ungido. Recuerden, vamos al nombre cristológico. A Dios le decimos, ¿verdad? O a Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Cristo, el ungido, el Mesías, el que ha de venir, el que ha de ser enviado. Le llamamos también el Kyrios, el Señor, era otro nombre con el que se conocía o se conoce también a Jesús y obviamente también a Dios. Entonces, es por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque lo parió, lo dio a luz, ¿verdad? Como decimos muy bonito, lo dio a luz, lo parió. Al verbo de Dios, o sea, la palabra, el logos, el dabar en hebreo, logos en griego, esa acción de Dios, quien la da al mundo, quien la pare al mundo, María. Eso es lo que está diciendo el concilio de Calcedonia. Esto es una verdad revelada, que tiene su justificación bíblica. Vamos ahorita a buscar en Lucas, que es quien nos muestra más que todo ese momento de la anunciación, de la encarnación y de la, obviamente del momento en el que va, de la visitación también de Dios. La fiesta que celebramos a María como Madre de Dios la instituye el Papa Pío XI en el año de 1931. Miren todo lo que pasó desde aquí hasta que se celebrara en la iglesia como una fiesta. ¿Quién sabe cuándo es que se celebra? ¿Qué día?
El 1 de enero, al iniciar el año. Al iniciar el año. Iniciamos el año proclamando que María es Madre de Dios. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Así iniciamos el año, el calendario, ¿verdad?, gregoriano. Proclamando que María es Madre del Salvador. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Podemos seguir? Vamos para adelante. Vamos a ver lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, especialmente San Juan Pablo II, que era un hombre extraordinariamente mariano, y que redactó una encíclica llamada Redentoris Mater, o la Madre del Redentor. En el número 17 nos dice sobre María lo siguiente. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda por ahí? Allá. Magisterio de la Iglesia. María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el ángel Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. Y eso lo recoge de Lucas, capítulo 1, versículo 32. ¿Cómo dice ese capítulo? Ese versículo, perdón. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pues si el que ella va a tener será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios, volvemos al asunto, Hijo de Dios, por tanto ella va a ser la madre de Dios, es lo mismo, porque entonces Dios esencialmente es eterno, es divino, por tanto no podemos separarlo. Seguimos. María sabe que lo que ha concebido y dado a luz sin conocer varón, por obra del Espíritu Santo, con el poder del Altísimo, que ha extendido su sombra sobre ella. Ok, aquí vamos a un dato aquí que sabe que lo que ha concebido y dado a luz sin conocer varón, ¿cómo es el asunto? Sin conocer varón. ¿Qué significa eso en el lenguaje bíblico? O sea que María no sabía de hombre, no había visto nunca un hombre. Sí, estaba casada. El esposo era José. Y el término bíblico, el conocer varón, es entrar en intimidad. A eso se refería. Por eso cuando el ángel le dice, le pregunta, ¿verdad? Ella le cuestiona al ángel, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. No es que ella la salga a ella, para que podría aprender al mundo. Y luego pensaba ella que la cigüeña no traía, que sabía muy bien cómo era la vaina. Dice, pero ¿cómo va a ser esto? Explícame. Yo voy a ser parte de este proyecto, pero explícame las cosas claras, porque yo, ¿cómo me cabe? Que es ahí donde el ángel dice. En la verdad, que el Señor te cubrirá con su sangre, con su manto y el Espíritu Santo, bla, 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 bla. Es ahí donde seguimos todo lo que diría el capítulo. Te cubrirá con su sombra. Seguimos. Lucas 1:31. María sabe que el Hijo dado a luz originalmente es precisamente aquel santo, el Hijo de Dios, del que le ha hablado el ángel. Interesante, concibió originalmente el segundo dogma, ahí está la justificación también bíblica, originalmente es santo, es el Hijo de Dios del que ha hablado el ángel y del que habíamos hablado las profecías antiguas. Todo el Antiguo Testamento hace alusión a la figura de Jesucristo como aquel que ha de venir. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la mujer que dará a luz tal, hace referencia a María. Y ese que ha de venir, y ese Mesías que ha de es Jesucristo. Por tanto, para poder comprender la Sagrada Escritura, hay que leerla al revés. Primero el Nuevo Testamento, para luego poder entender el Antiguo. Porque de todo lo que se habla en el Antiguo, es lo que se da cumplimiento y plenitud en el Nuevo. Eso que se hablaba entre claro y oscuro en el Antiguo Testamento adquiere su plenitud en la encarnación, el nacimiento, en la vida de pasión, muerte y resurrección. Cuando Isaías habla de ese siervo doliente, que esa lectura, ¿verdad? La escuchamos mucho durante la Cuaresma, especialmente
ya cerca ya de la Semana Santa, ese siervo doliente del que habla Isaías no es otra persona que Jesús. Jesucristo. Pero tú haces la comparación entre una cosa y la otra, que encaja. Seguimos. Otro que me ayude. Por aquí, ¿quién es ayudando? María es verdadera madre, ya que ella fue partícipe activo de la formación de la naturaleza humana de Cristo, de la misma manera en la que todas las madres contribuyen a la formación del fruto de sus entrañas. María es verdadera madre porque Jesús es verdadero hombre. ¿Dónde va a escribir ese cuerpo humano? Hay otra. Y otra. De María. La naturaleza humana de Cristo se adquiere de María. La divina ya estaba, porque viene desde la eternidad, porque el Padre la ¿verdad? Participa de la. Jesucristo es una palabra no mentira, consustancial con el Padre, o sea, que tienen una misma sustancia, una misma esencia, la esencia de la sustancia divina. Nosotros tenemos la esencia humana, somos de naturaleza humana, pero Jesucristo era de naturaleza humana y de naturaleza divina. Jesús no necesitaba a una madre para venir a salvar a los seres humanos, y aún así la tuvo. Dios pudo haber realizado su proyecto de cualquier otra manera. El Cristo de salvación se pudo haber dado de otra forma. Sin embargo, Jesucristo, Dios, de eternidad, quiso que el proceso de salvación fuera un proceso que el ser humano pudiese comprender y fuera lo más natural posible a la razón humana. A la razón humana. Y aún así, siendo lo más natural a la razón humana, a muchas personas les cuesta creerlo. Imagínate si se hubiese aparecido por ahí, hicimos una mata de plátano, o hicimos un palo guayaba. Imagínate, si es por la vía natural, que como acontecen las cosas, y aún así hay mucha gente que le cuesta comprender este acontecimiento de salvación, imagínate si hubiese sido de manera extraordinaria, milagrosa, como la vez que hicimos una mata de plátano o un palo guayaba. Difícil, sí lo vamos. Esta es cuestión de lógica. El verbo es eterno. Si es eterno, siempre ha existido. Y ese verbo que es eterno, ese dabar, ese logos, esa acción de Dios que es eterna y siempre ha existido, es Dios. Por eso cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, se nos dice que en el principio existía la palabra, el logos, porque el Evangelio de Juan fue escrito en griego. El logos es la acción, lo traducimos al español como palabra, es la acción de Dios, Dios que se manifiesta. Esa palabra ya estaba con Dios y Él era Dios. La consustancialidad siempre ha estado con Dios. Yo sé que entender la Trinidad es un poquito complicado. Porque son tres personas con una misma esencia, lo utilizamos como un triángulo. Pero nos cuesta un poquito entender cómo es esta vida. No se preocupen, a San Agustín también le costó trabajo entender el asunto. Y les digo este cuentecito. San Agustín, que eso era una cosa brillante. Siempre buscó la verdad. Y la buscó en 20.000 cosas diferentes hasta que se tropieza con la figura de Jesucristo. Tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Un día se paseaba San Agustín por la orilla de la playa, pensando, ¿verdad?, en tratar de descifrar el misterio de la Trinidad. Y en eso ve que hay un niño en la orilla de la playa, había hecho un hueco, y con una concha estaba sacando agua del mar y la traía y la metía en el hoyito. Eso me pareció curioso a San Agustín. Y se le acerca y le pregunta: ¿y qué tú haces?
Entonces yo le respondo, yo estoy trasladando todo este mar a este hoyito. Para Agustín, un hombre, una mente privilegiada. Eso es imposible. Imposible que este mar inmenso tú lo puedas traer y lo puedas poner en ese hoyito. Primero, meto yo todo ese mar en este huequito antes de que tú puedas comprender cabalmente el misterio de la vida. ¿Por qué? Porque no podemos meter en la razón humana una cosa que es eterna, que está por encima de nosotros, una mente que es ilimitada. Podemos comprender eso. Vámonos a la teoría de la creación. ¿Cuál es la teoría de la creación? De cómo surge todo el mundo. Científicamente hablando. El Big Bang. ¿Ah? El Big Bang, ¿qué es eso? ¿Quién me puede explicar qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Tocaron dos moléculas de, Ajá. no sé, de hidrógeno, Y pum. Y así, y pum, empezó todo, ¿verdad? A un mundo, un universo en expansión. Bueno, ahí está muy bien. ¿Quién propone esa teoría? ¿Quién propuso esa teoría? Entonces, oh, muy bien, ¿cómo se llama? Está haciendo trampa. Le Googlealo. búscalo. Claro, por eso tenemos los teléfonos, la información la tenemos al alcance de la mano. Al alcance de la mano. Nos estamos viendo un poquito de Georges de Netflix. Así no lo podemos mencionar aquí, pero sí. Sacerdote jesuita, si no me equivoco, ¿verdad que sí? Sí, 1927. Cuando él le dijo eso a Albert Einstein, cuando él le dijo que eso era imposible. Eso no era así. Entre físico y físico. Y Albert Einstein en algún momento tuvo que dar el paso y aceptar esa teoría como la más aceptada de que todo cuanto existe en el mundo fue por esa situación de ese choque de esas dos moléculas. Explíqueme usted, ¿cómo es posible que esas dos moléculas en un universo infinito hayan podido encontrarse? Si no hubo una mente que pusiera las condiciones de posibilidad para que esas dos moléculas se encontraran. A esa mente que puso las condiciones de posibilidad para que esa mente la que nosotros le decimos Dios. Sencillo, claro, ellos no lo van a aceptar de esa manera, te cuesta un poquito más, pero sí, llega un momento que la ciencia tiene que dar un paso y decir y reconocer de que de aquí para adelante yo no puedo seguir, porque hay un abismo y de aquí para adelante yo no puedo seguir explicando, no lo puedo explicar todo. Y lo tenemos con el ejemplo de la creación. Cuando yo le daba clase a mis nenes, ¿verdad? En el colegio católico de Notre Dame en Cagua, yo le daba clases al grupo de avanzado, ¿verdad? Los de ciencias y matemáticas. Y esos ellos se los dan de ateos y cosas de esas. Cuando tú le preguntas qué es lo que es ser ateo, no saben ni explicarte lo que es ser ateo. Pero yo decía que era ateo porque está de moda. Como está de moda y la moda es la que dicta la conciencia de la gente hoy día, pues ellos eran ateos, o eran deístas, que creen en Dios, pero que Dios nada tiene que ver con lo mismo. Cuando yo les decía que les preguntaba esto mismo de la teoría de cómo había surgido todo y cómo se había creado todo, y ellos se ponían así, lo buscaban, ay, lo explicaban, y si van a ir ahí, un sacerdote católico, que quedaban, un sacerdote católico. Pues que la teoría que hoy por hoy es aceptada, yo le digo una teoría hoy ha sido aceptada, hoy por hoy es aceptada en la evolución. Por tanto, en el principio, esa acción de Dios ya estaba. Y todo cuanto existe en el mundo es por la acción de Dios. Por el logos, por el tabar, en hebreo, por la palabra de Dios. Nada fue creado sin que Dios
así hubiese querido. Por eso si tomamos el libro del Génesis, y hablamos de la creación, ese relato mitológico, y cuando hablo del mito, ¿verdad? Como relato o como género literario, no es que las cosas fueron creadas de esa manera, pero ¿qué es lo que está detrás de lo que aparece en el Génesis? Es que Dios crea, por ejemplo, el inicio desde la nada. Como la teoría del Big Bang. ¿De dónde crea Dios? De la nada, de un universo infinito donde no había nada. Dios de ahí pone las condiciones de posibilidad para que empiece a surgir algo. Por lo tanto, Dios crea de la nada. Todo era caos, ¿verdad? Y creo que todo era bien bonito, todo era caos, hasta que Dios dijo, hágase, hagamos. Porque fíjate, habla en plural. Es plural, hagamos. No digo haré, yo hago, no, hagamos. Por lo tanto, ahí vemos la comunión de personas en Dios. En Dios hay tres personas diferentes, pero es un solo Dios. Es como si yo tuviese una jarra de agua aquí y tuviese tres vasos de agua. Yo pongo la jarra de agua y la vacío, esa agua que no sabemos dónde empieza ni termina porque está pegadita. La vaciamos en los tres vasitos. Y cada uno de esos vasitos representa a una de las personas de la Trinidad. ¿Dónde empieza una y dónde empieza la otra? Ahí están todas. ¿Dónde empieza una? ¿Dónde empieza la otra? No podemos diferenciarlas. ¿Cómo diferenciamos entonces las personas de la Trinidad? No la podemos por su naturaleza, no, porque todas son divinas, por su poder, todas son omnipotentes, todas son omniscientes, están en todos los lugares. Entonces, ¿cómo podemos definir o podemos dividir o podemos ver cuál es la característica de cada uno o del otro? ¿A través de qué? De su misión, de las misiones. El Padre es el que crea, engendra. El Hijo es el que es el Redentor. La misión del Hijo es redimir, es haber sido enviado. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? ¿Qué hace la palomita buena onda? Como decían por ahí. ¿Ah? Es la acción de santificar. El Espíritu Santo es el que santifica. Si cogemos la historia de salvación, la Sagrada Escritura, y la dividimos en tres partes. En el Antiguo Testamento, ¿cuál de las personas de la Trinidad era la que se veía que se manifestaba en mayor? El Padre. ¿Por qué? ¿Cuáles son los signos o los símbolos que se daban? ¿Cómo hablaba el Padre? ¿Desde dónde? Desde la nube, el cielo, la montaña, por darle ejemplo, en llamas, el fuego, de distintos elementos. Esa es la Padre. La plenitud de los tiempos, los evangelios, ¿quién se los revela? Allí, el Hijo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos el relato, ¿ya?, de ese Hijo que se revela, que se encarna en la historia y se revela. Y nos muestra verdaderamente cómo es el Padre. Una vez Jesús asciende a los cielos, no nos deja solos, nos va a enviar un qué? Un paráclito, paracaleo, un abogado defensor, para que santifique la iglesia, para que le dé continuidad al proyecto. Por tanto, nosotros estamos viviendo los tiempos del Espíritu. Son los tiempos del Espíritu. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Estamos viviendo el tiempo del Espíritu. Por tanto, tenemos que dejar que ese Espíritu aflore y sea el que guíe nuestros pasos. Hay un libro que se llama El Gran Desconocido. El Desconocido. ¿Por qué? Porque se habla mucho del Padre, se habla mucho del Hijo, pero muy poco conocemos quizás de la figura del Espíritu Santo y de su acción santificadora en la iglesia, en cada uno de nosotros. Y si no fuese por la guía del Espíritu Santo, mente, a veces, como me está cagando, no se lo puedo decir feamente, esto se echaba con boca.
Porque sin la acción del Espíritu Santo esto no va para ningún lado. Sin la acción del Espíritu Santo esto no camina. La iglesia no camina sin la acción del Espíritu Santo. La iglesia santa y pecadora porque tiene sus limitaciones, porque está en manos de seres humanos, pero sabe, tiene clara conciencia de que es el Espíritu Santo quien la conduce y que está en manos de él. Porque mira que hemos tenido papas malos a lo largo de la historia. Hemos tenido sacerdotes malos a lo largo de la historia. Hemos tenido laicos malos a lo largo de la historia. Se han dividido a la iglesia, pero la iglesia permanece. Recuerdo la historia de una entrevista que le hicieron a uno de los cardenales cuando eligieron al Papa Benedicto XVI. Desde el balcón, él se quedó mirando a lo lejos hacia el Coliseo romano. Y alguien tomó, ¿verdad? En la cámara tomó esa imagen. Y luego le hicieron una entrevista y le preguntaron que qué era lo que él estaba mirando. Y él les dijo que él estaba mirando hacia el Coliseo porque pensó en el Imperio Romano. Un imperio que había sido tan fuerte a lo largo de la historia y que como a través de los años ese imperio desapareció y la iglesia aún con sus altas y con sus bajas permanece aún después de más de 2000 años. ¿Por qué? Porque esto está en manos humanas, pero quien la conduce a fin de cuentas es el Espíritu. Por eso cuando hay que elegir a un papa, los cardenales entran a la Capilla Sixtina invocando al Espíritu Santo. Porque saben que sin eso, esto no va a ningún lado. No va a ningún lado. El Espíritu Santo. Por eso, nunca, tengan esto por costumbre, una recomendación, siempre encomiéndense al Espíritu. Que todas sus obras estén conducidas y guiadas por el Espíritu Santo. Seguimos. Vamos al segundo. Por tanto, ese verbo de Dios, esa palabra, ese logo, es una persona divina y eterna. El verbo, persona divina y eterna, es mandado, es enviado por Dios, Padre, para ser concebido en el vientre de María. Y esto se logra gracias a la acción del Espíritu Santo. Miren cómo participan los tres en ese proceso de encarnación, en el proceso de salvación. A los tres están Dios plenamente actuando. ¿Qué nos dice Lucas 1:35? ¿Y qué nos explica eso muy bien? ¿Alguien más que nos ayude a decir? Por allá. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá de su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. La acción del Dios pleno, completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el momento de la encarnación. El poder del Altísimo, Padre, te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso que vendrá será llamado Hijo de Dios. Seguimos. Y el tercero, Al momento de tomar carne de María, el Verbo eterno, persona divina, es igual que nosotros los hombres, excepto en el pecado. lo afirma incluso Pablo, fue igual a nosotros, caminó entre nosotros, pasó las mismas situaciones que nosotros, excepto la cuestión del pecado, porque ya eso, ¿verdad?, pertenece a la debilidad humana. En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó, Dios se despoja de sí mismo, o sea, se abaja, deja su condición divina, se abaja de arriba, de la altura, y se hace uno, ese siervo, haciéndose semejante a todos nosotros, todos los seres humanos, apareciendo, ¿verdad?, con un porte, con una forma, como hombre. Se hace, se abaja, se encarna en la realidad nuestra, para comprender esa realidad nuestra, para meterse, para enfangarse de nuestra realidad y poder elevar esa realidad, esa humanidad nuestra, otra vez a Dios. Eso que habíamos perdido por el primer padre,
pero por los primeros padres, esa gracia que habíamos perdido por los primeros padres, en Jesucristo la recobramos. Porque Jesús se encarna en la historia para elevar la historia del ser humano hacia Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien de tiempo? Conclusión de este asunto. ¿Qué te ayuda? Por allá. Por tanto, el Verbo eterno, Dios por siempre, segunda persona de la Trinidad, siempre tuvo la naturaleza divina y al momento de tomar carne sigue siendo la misma persona, tomando una nueva naturaleza, la humana. Se une lo humano con lo divino. Lo humano con lo divino. Es la persona de Jesús. Sigo. Siendo que las madres paren a personas, no a naturaleza. María dio a luz a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, es válido decir que María es madre de Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso cuando rezamos el credo en la misa decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Para que no haya duda. ¿Sabes que hay un credo cortito que decimos que es el credo de los apóstoles? Pero fue necesario clarificar ciertas partes de ese credo y por eso tenemos el credo niceno-constantinopolitano, mejor conocido como el credo largo, pero es el credo niceno-constantinopolitano, porque se le llama así, porque fue redactado en dos concilios, en el de Nicea y en el de Constantinopla. Ese es el credo niceno-constantinopolitano. Antes de repetirlo, es lo que se le estaba dando. Ahí se define que Jesucristo viene de naturaleza, divina. Verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Por eso podemos decir que María es la madre de Dios. No la madre de la parte humana de Dios. No, de Dios. Seguimos. Vamos a la fundamentación bíblica, aunque ya hemos visto, ¿verdad? Lucas es quien nos trae este relato de la infancia, de cómo, ¿verdad? De la anunciación y de la visitación, etc. Así que me lea a Lucas 1, capítulo 39 y siguiente. Por aquí. En aquellos días se levantó María y se fue con Bautista a la reunión del pueblo, a una ciudad de Judea. Vamos a ver este primer versículo. En aquellos días, o sea, recuerden, ya ha pasado el momento de la anunciación, ya hace la anunciación, ya aceptó el proyecto de vida. Háganse en mí, según su palabra. Ahora ya nos echó allí en una cama, ¿verdad? Porque quiero ser la madre de Jesús. Pero usted sírvame, porque yo llevo aquí una cuadra. Claro, no, pero sírvame de ustedes porque yo. ¿Qué hizo María? Se levantó, se puso en camino. La acción misionera. Porque se enteró, pero a veces se lo olvidó. Alguien me dijo, tu prima, que es estéril, está también, está de 6 meses. Y María fue enseguida, pues espérate, voy para allá a ayudarla. Vamos para allá a ayudarla. Se levantó a una reunión montañosa, una mujer embarazada. A pie, porque no había carro. A pie. Y no creo que había mula, ¿verdad? Suficiente como para. La pata le tocó y se hasta allá. Siguió. ¿Qué pasó cuando entró? Saludó. Hola Isa. ¿Qué pasó? Le dio hola Isa. Cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó Llena del Espíritu Santo. Por tanto, cuando el niño salta en el vientre de Isabel, ahí ocurre el proceso de salvación, de la santificación de Juan el Bautista. Por eso es que a Juan celebramos tanto el nacimiento como su muerte. ¿Por qué? Porque ahí fue donde fue redimido Juan el Bautista. Y Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Qué proclama? exclamando con gran voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno.
la proclama como Madre de Dios también. Señor, en hebreo es Kyrios, y es uno de los términos utilizados para llamar a Dios. El Señor, el Kyrios. ¿De dónde que venga a mí? La madre de mi Señor. Ella, que estaba llena del Espíritu Santo, reconoce que su prima Isabel es la madre de su Santa Madre. La madre de su Santa Madre. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo. Saltó de gozo el niño en mi seno. Saltó de gozo. Ya pudo describir que el salto fue un salto de alegría. Aquellas que son madres saben cómo se da esa actitud. Nosotros los hombres nunca vamos a hacer eso. Pero las madres saben lo que es. Y cuando las pataditas, ¿verdad?, de alegría, a veces se ponen medio contentitos dentro, ¿verdad? Y no es una sensación muy agradable, ¿verdad? Porque no se ve a las mujeres cuando a medianoche empiezan a patear a los muchachos porque concepción de tiempo no tienen. Y a medianoche les dan como están pateando, ¿verdad? De gozo y alegría, más que todo porque ya no caben ahí dentro. Entonces empiezan a estirarse y tiran la mano para acá y la mano. Y ustedes felices de la vida a medianoche sin poder dormir. Pues la criatura saltó de gozo, llena del Espíritu Santo. En ese momento ocurre la redención de ¿cuál es el otro? Seguimos. Lucas 1:31. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo que te pondrás por nombre Jesús. El anuncio, la anunciación. Darás a luz un hijo a quien vas a poner por nombre Jesús. Antiguamente, ¿verdad?, los nombres tienen su significado. Dios salva. Joshua. Dios salva. 1:35. Yo lo hago porque leí poquito. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ya explicamos, ¿verdad?, el texto bíblico en la pasada clase. Búscate en Gálatas 4:4. ¿Sabes? Por aquí. 4:4. Bien. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. No nacido de una vaca plata, no nacido de una cabra, no nacido de una vaca. ¿Nacido de qué? De mujer. De mujer. Romanos 9:5. Y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Es uno de ellos y uno de nosotros. Uno de nosotros según la carne. Pero está por encima a su vez porque es Dios. Es uno de nosotros porque tiene naturaleza humana. Pero está por encima de nosotros porque también participa de la naturaleza divina. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Sí, es un poquito rebuscadito el asunto, pero síguelo por ahí. Alguien más que me ayude. Ya estamos terminando, para no aburrirlo mucho. Por favor. Se desprende claramente que si uno y el mismo es el que fue engendrado por el Padre desde toda la eternidad y en el tiempo fue engendrado por la Virgen Madre, resulta que si este es el verbo de Dios, María es la Madre de Dios. Lógico no. No es lógica. No tiene ciencia. ¿Qué no hay que aplicar mucho la ciencia para esto? Si el que fue engendrado por el Padre desde la eternidad y en el tiempo fue engendrado por la Virgen Madre, resulta que ese que es de naturaleza eterna y de naturaleza divina es obviamente el verbo de Dios, es el logos de Dios, el dabar de Dios. Por tanto, podemos afirmar que María, Madre de Dios. Amén. Y finalmente ya terminamos. Para culminar, vamos a rezar la oración más antigua, que como les decía al inicio de la charla, esto es una copia del pergamino encontrado en griego, de la oración más antigua que habla de María como Madre de Dios, que data del 250 aproximadamente del siglo III. Y es esa que rezamos al finalizar el rosario. Y vamos a ponernos de pie todos
para que podamos culminar la charla de hoy, rezando esa oración más antigua que habla como María, como la Madre de Dios. Todos juntos decimos: Santa Madre de Dios, no desees de las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Estamos. Quiero darle las gracias, ¿verdad?, por su atención. Espero, ¿verdad?, que se han dormido. Traté de hacerlo lo más ameno, corto, preciso y conciso posible. Y que podamos haber aprendido algo más sobre la Santísima Virgen María. Sobre el primer dogma proclamado por la Iglesia, sobre una verdad revelada de la Santísima Virgen. María como la Madre de Dios, la Theotokos. Pensé que era una canción muy bonita sobre ello. El grupo de música de México tiene una canción muy bonita sobre ella. Qué pena que no la descargué y no tenemos cierta tampoco, para que lo hubiésemos escuchado. Pero si pueden y tienen la oportunidad, búsquenla. María como Madre de Dios, o la Theotokos. La Theotokos, que así aparece en internet la canción. Muy bonita sobre ella. Así que hoy aprendimos algo sobre María como Madre de Dios. Ya luego el Padre Samuel se encargará de ir explicando los siguientes dogmas marianos a partir del miércoles próximo. Les agradezco infinitamente la atención. Como les dije al inicio, yo no creo en las casualidades, todos son diosidades, podríamos decir así, y por alguna razón, con la pobreza que pude yo ver, estoy aquí para el servicio de cada uno de ustedes. No se olviden rezar por nosotros, con los que estamos aquí en la casa, con los seminaristas que estamos en la casa y con los que están en distintas etapas de formación. Nosotros necesitamos de la oración de cada uno de ustedes para que en un futuro no muy lejano podamos ser buenos y santos. Señor les bendiga. El mejor escrito sobre María lo hizo Martín Lutero, el padre del protestantismo, del luteranismo. Lo voy a leer por aquí. Dice: el Hijo de María es mi único hijo, por tanto María es Madre de Dios. Y dice lo siguiente, Lutero: Dios no derivó su divinidad de María, pero eso quiere decir que haya algo erróneo en decir que Dios nació de María, que el Hijo de María es Dios y que María es Madre de Dios. Ella es la verdadera Madre de Dios y la portadora de Dios. Theotokos, portadora de Dios. María amamantó a Dios, lo meció hasta que se durmió, preparó caldos y sopas para Dios. Para Dios el hombre son una sola persona, Dios y hombre son una sola persona, un Cristo, un Hijo, un Jesús, no dos Cristos, tal como tu Hijo no es dos hijos, aun cuando tuvo dos naturalezas, cuerpo y alma, el cuerpo de ti y el alma de Dios solo. Todos los loores se compendían en una palabra, cuando es llamada Madre de Dios. Nadie puede decir de ella cosa más grande, aunque tenga más lenguas que hojas, hierbas hay en el bosque, estrellas en el cielo o arenas en el mar. Todo lo atribuye ella a la gracia de Dios y no a sus méritos propios, aún siendo libre de pecado. Eso está tomado del libro de García Villoslado, sobre el título es Martín Lutero, de la Biblioteca de Autores Cristianos. En la página 18 aparece. Es interesante porque Fernando Casanova, un teólogo protestante, cuando fue allí a Bayamón a estudiar teología católica, uno de los frailes dominicos le dijo que el poema más bello lo había escrito Martín Lutero sobre la Virgen María. Y él dijo: ¿cómo? Jamás. Y hasta que cuando encontró ese texto, se sorprendió tanto. Y luego de un proceso de conversión,
logra aceptar la fe católica. Y hoy por hoy es uno de los grandes apologetas o defensores de la fe a nivel de Puerto Rico y Latinoamérica en el año pasado. Perdón, que le hace un poquito extra. De Dios, un nombre griego y bien raro. Teotocos. Bien, sacaron una buena nota. La oración que comenzó Maribel y repetimos al final, esto es cierto y falso, comienza debajo de ti o bajo tu amparo. Bajo tu amparo. Ah, bien. Podemos definir dogma como verdad de fe revelada por Papa Francisco. No. ¿Revelada por quién? Por Dios. Y las Ok, escrituras. calma, pero no hagan el ejercicio, calma. Tres cositas, son tres puntos. Verdad de fe revelada por Dios y definida por el Senado y la Cámara. No. ¿Por quién? Bien, dogma, verdad de fe revelada por Dios y definida por la Iglesia. Veamos por aquí. Por ¿Quién? Dios, en la Sagrada Escritura y en la Tradición. tradición. Aclaren. Cuatro, seguimos. ¿Quién fue el primero en reconocer a Jesús no nacido? Juan Bautista. Están atentos. Escoge el concilio. ¿En qué concilio es que se determina verdad? Vamos a contarnos bien. Es que se declara verdad o se enuncia este dogma. A los de atrás, En el concilio de Piñones de 1960, en el concilio de Efeso de 431 o en el concilio de Bora Bora de 2017. ¿En qué año? El don. La B. Ajá, ¿cuál? Eso me iba a preguntar ahorita. ¿Eso es lo mismo que Calcedonia? Son diferentes. Lo que pasa es que ya se empieza a hablar en Calcedonia de este asunto, pero cuando se hace la definición concreta en el concilio de Éfeso, ya el tema estaba en discusión desde antes, en Calcedonia, en los concilios anteriores, pero no se había logrado llegar a una definición concreta sobre ese asunto. Es hasta Éfeso que entonces se declara públicamente, mira, María, madre de Dios, por esto, las otras. Y quien no crea esto es anatema. Ese término anatema no lo expliqué. Antiguamente, cuando los concilios definían algo, terminaban con esa frase anatema. O sea, que era el que no crea esto, sea condenado. Por eso la concepción de concilio, cuando el Concilio Vaticano II, cuando Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, los cardenales decían, ¿por qué es que vamos a condenar? Porque ya se tenía la mentalidad de que los concilios se realizaban para condenar algo. ¿Qué vamos a definir y qué vamos a condenar? Y el Papa Juan XXIII dijo, vamos a definir y vamos a condenar nada. Vamos a abrir las ventanas y las puertas para que entre aire ahí. Nos estamos asfixiando. Vamos entonces a abrirla, porque que la iglesia se abra a la gente, para que obviamente haya un respiro, haya una nueva visión. Vamos a que vengan todos los obispos de todo el mundo, para que nos traigan ideas nuevas a esto. Vamos a conocer la realidad de cada lugar. ¿Por qué? Porque todo se había centrado en el grupo de cardenales y de obispos que estaba en Roma o en Europa, y se desconocían las realidades que se estaban viviendo en África, en América y en distintos otros lugares. Y el Papa dice, no, tenemos que empezar a escuchar, tenemos que abrirnos a la escucha, a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos responder con una evangelización propia a las realidades que se están viviendo. Como lo que está pasando ahora mismo en Roma. ¿Qué estamos celebrando ahora en Roma? El concilio. Un sínodo de la Amazonía, sí, de la Amazonía. Hay una realidad particular en la Amazonía que es necesario atender, que mucha gente ha estado en contra de todo este asunto, pero eso es una realidad que hay que atender.
que el Papa está abierto a escuchar la realidad que viven los obispos y los sacerdotes de esa región específicamente. Especialmente el tema de la ecología, un tema que va a salir muy aquí, ¿verdad? Un tema sobre los indígenas, la cultura, de cómo podemos mantener la cultura o inculturizar incluso la misma liturgia en esos lugares. Si algo le estuvo al Papa Francisco, y eso lo pronunció públicamente, porque hubo alguien que se burló de uno de los indígenas que fue a llevar las ofrendas el día de la apertura del siglo. Y el Papa, que no intentó organizarse en ese sitio, que no tiene que poner la lengua, lo dijo públicamente, que le daba mucha pena y mucho dolor que se hubiesen burlado de aquel señor que llevaba plumas en la cabeza. Y él que le dice, ¿qué diferencia hay en llevar plumas en la cabeza o llevar un unicornio en la cabeza? ¿Qué es eso? El bonete que utilizan los obispos o que usan los cardenales o sea, que le digo, ¿qué diferencia tienen ustedes, obispos, con el sombrerito que ustedes tienen aquí? Ninguna. Aquí somos todos iguales. Hay que respetar la cultura. Ya ve ahí el suelo, pero es importante analizar estos términos. Gracias. Se acabó el español. Bien, esta es respuesta. Número 6. ¿De dónde Jesús adquiere su forma de humano? ¿Estás seguro? Ok. Bien. ¿Cierto o falso? El verbo es eterno, siempre ha existido y es Dios. Cierto. Bien. Nos quedan 2. Al momento de tomar carne de María, el verbo es eterno, persona divina, es igual que nosotros los hombres, excepto llena blanco en Pecado. Muy bien. Y por último, el nombre de nuestro seminarista y nuevo profesor. Raúl. Un aplauso a Raúl. Bien, esto. Galarza. Bien. Esto, ¿qué les parece, verdad? Vamos, ellos nunca nos piden nada, ni ellos ni los sacerdotes ni nada, pero yo quiero pasar esto para, ¿verdad? Lo que ustedes donen, lo que ustedes quieran, y de alguna manera u otra vamos a hacérselo llegar a los seminaristas. ¿Está bien? No sé cuándo va a ser la próxima colecta pro seminario o demás, pero realmente la bondad es decir que sí, servirle al Señor y todo ese conocimiento que nos ha traído, esto lo menos que yo entiendo que como parroquia lo mínimo que podemos hacer, ¿verdad? Es darle lo que tenemos en la medida en que sea posible y según su corazón, y lo que recojamos, sé que nos lo han pedido y sé que si lo seminario también se entrega allá, así que, ¿verdad? La corresponsabilidad, ¿verdad? Nos ayudamos unos a otros en ese sentido. Bien, mientras tanto, pues continúo con unos anuncios antes de irnos, ¿verdad? Quisiera saber si alguien nos visita que es fuera de la parroquia. ¿Qué pasó? Pues Ramón levantó la mano. Ramón. Ramón, me iba a decir algo, perdona. El pastor Pedro, propiamente con motivo de los seminaristas, nosotros decimos que nos hacen falta sacerdotes. Pasaron para acá, mi amor. Pero entre nosotros se puede pensar lo que cuesta un sacerdote a la iglesia. Y propiamente los seminaristas necesitan vestir, necesitan pagar el curso, tienen una serie de necesidades porque no trabajan. Y propiamente yo llevo unos 34 años apadrinando seminaristas del seminario de Santo Domingo. Y cuando llegué aquí a Puerto Rico, lo primero que hice fue al grupo de oraciones, ¿verdad? Que apadrinaran los seminaristas. Y propiamente, fruto de eso, tenemos a Porrón. Ustedes lo conocen. Estuvo aquí en el seminario,
de aquí se fue para Arecibo y ahí en Cabrini, pues él fue un clérigo de Monseñor Arena y es un gran sacerdote. Pues los padrinos tienen los grupos de oración de aquí y en Cabrini. Así que cualquiera de ustedes que quiera, ¿verdad?, pueden ayudar al seminario. ¿De qué forma? Dando una mensualidad con lo que puedan, porque el seminario necesita dinero para esos seminaristas. Yo le ofrezco Gracias. Bien, ¿alguien nos visita que no es de la comunidad de Santa María de los Ángeles? Muy bien. Bueno, pues saben, ¿verdad? Que podemos extender las invitaciones a las demás personas. Le agradezco a las personas que lo anunciaron en radio, Atiende un Hombre Nuevo, el programa de casa, el programa de Juan 23. Esto continúa por tres miércoles más. ¿Está bien? Les quiero, ¿verdad?, invitar este fin de semana. Juan 23 está de trigo de oración, tiene el Santísimo expuesto al área de Santa María de los Ángeles. A nuestro grupo le corresponde la adoración entre 5 y 7, pero usted puede ir en cualquier horario que le plazca. Si quiere más información, pues se acerca para notificarle. Tenemos una bendición de mascotas que va a ser el 19 de octubre. Está bien, eso es el sábado 19 de octubre, pendiente a la misa para más información. Este sábado tenemos un taller de corresponsabilidad, no digan como al cuadrado que dice el taller de correspondencia, que es para la gente de UPS. Está bien, va a estar este sábado. Entonces, va a ser este sábado 12 de 7:30 a 12. Cuando llamé, la muchacha me dijo de Santa María de los Ángeles, ya hay como 20 anotados en la parroquia que más personas tienen anotadas. Entonces, como Juan 23 está de gozo, en la noche de hoy tiene 5 invitaciones. Usted va al ganador, usted ya está participando. ¿Cómo usted gana? Se quede debajo de su silla. Si hay un tiquecito que dice ganador, usted está cordialmente invitado, oficiado, patrocinado por Juan 23 Santa María de los Ángeles. Y si ya pagó, puede chequear, chequeen debajo de la silla. Yo estaba allí. Ya pasé a ahí está, mira. Ganadora. Era tu silla. Bien, aparecieron, ya estamos. Ramón. Mira, bien. Nos sentamos un momentito. ¿Estos son para el sábado? Permiso para el sábado. Miren, este taller es bien importante. Inclusive se nos pide que asistamos para nosotros poder ofrecer este taller en adelante. ¿Está bien? Es esta relación y este sentido oficial. Yo famoso. Esto se va a llamar allí. Ramón, míralo. Llévatelo a la máquina de allá de tu casa. Entonces, si usted es ganador, pero ya compró su boleto, ¿verdad? Si ya se registró, pues lo cede hacia adelante, ¿verdad? Para abundar. ¿Está bien? Realmente son 5 pesitos, ¿está bien? Sí. Sí, por eso hay que llamar. Son 15 Por tanto, aquellos que ganaron, gracias. Aquellos que ganaron o no quieren pagar, quieren ir, no quieren pagar los 15, llamen, se me acercan para pasarles el número de teléfono. Los que ganaron se quedan porque necesito su información y llamar mañana. ¿Está bien? ¿Por dónde va la canastita de los